El año es 2023 y la empresa que prometía convertir a México en potencia energética está técnicamente asfixiada. Petróleos Mexicanos, Pemex, acumula más de 106.000 millones de dólares en deuda. No es una exageración. Es la deuda corporativa más grande de cualquier petrolera del planeta. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra supera el PIB completo de países como Guatemala, Honduras, Bolivia y El Salvador combinados, y sin embargo, aquí estamos hablando de la empresa más importante que México ha tenido en toda su historia moderna. La empresa que durante décadas fue el corazón financiero del país, la que pagó carreteras, hospitales, escuelas, la que sostuvo presidencias enteras, la que fue, durante muchos años, el orgullo más tangible que México tenía para mostrarle al mundo. ¿Cómo se llega ahí? Porque la historia de Pemex no comienza con deuda, comienza con un micrófono, una expropiación y un país entero llorando frente a la radio. 18 de marzo de 1938. Lázaro Cárdenas anuncia que el petróleo vuelve a manos mexicanas y en ese momento México no solo recupera recursos, recupera dignidad. Como una empresa creada como acto de soberanía, como grito de independencia económica, como símbolo de que México podía con todo, termina convertida en la petrolera más endeudada del planeta. Fue mala gestión, fue corrupción, fue la caída del precio del petróleo, o fue algo más profundo, algo estructural, algo que ya estaba ahí desde el principio esperando el momento exacto para cobrar la factura. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, porque antes de llegar al colapso, hay que entender la grandeza. Antes de ver las deudas, hay que ver las promesas, y antes de juzgar, hay que entender el mecanismo, el sistema que convirtió a Pemex en algo que nunca debió ser, el cajero automático de un país entero. Esta no es solo la historia de una empresa petrolera, es la historia de cómo México decidió financiarse a sí mismo y del precio que ese modelo terminó cobrando. Bienvenidos. Para entender Pemex hay que entender qué era México en 1938, un país que llevaba décadas siendo explotado desde afuera. No es una metáfora, es la descripción más precisa de lo que ocurría en los campos petroleros de Veracruz y Tamaulipas desde principios del siglo XX. Las grandes compañías extranjeras, Standard Oil, Royal Dutch Shell, El Águila, habían llegado al subsuelo mexicano con una lógica simple: extraer el máximo, pagar el mínimo, mantener el control total. Los trabajadores mexicanos vivían en condiciones miserables. Los campos petroleros eran enclaves prácticamente autónomos, con leyes propias y una actitud ante las autoridades mexicanas que rozaba la arrogancia abierta. Cuando el gobierno intentaba regular, las compañías simplemente ignoraban las resoluciones o amenazaban con irse. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 1937. Los sindicatos de petroleros demandaron mejores salarios y condiciones. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje falló a su favor. Las compañías se negaron a cumplir. Lo que ocurrió después no solo cambiaría la industria petrolera, cambiaría la relación entre el Estado mexicano y el dinero para siempre. Y entonces llegó el momento que cambiaría la historia del país. Pero lo que nadie imaginaba esa noche es que la decisión que parecía un acto de liberación sembraría, décadas después, la semilla del mayor problema financiero del Estado mexicano. El 18 de marzo de 1938, a las 10 de la noche, el presidente Lázaro Cárdenas se sentó frente al micrófono de la Radio Nacional. Era un hombre de pocos adornos, un militar de Michoacán, austero, directo, que había visto la pobreza del campo mexicano de cerca y creía genuinamente que el Estado tenía la obligación de proteger al pueblo. Esa noche anunció la expropiación petrolera: 17 compañías extranjeras, sus instalaciones, sus equipos, sus refinerías, sus oleoductos, sus reservas, todo pasaba a manos del Estado mexicano. La reacción fue inmediata. Gran Bretaña rompió relaciones diplomáticas con México.
Los Estados Unidos amenazaron con represalias económicas. Las compañías organizaron un boicot internacional. Nadie vendería maquinaria a México. Nadie compraría su petróleo. Nadie le daría crédito. Y entonces ocurrió algo que Cárdenas no había calculado del todo. O quizás sí, el pueblo mexicano respondió. Las mujeres donaron sus aretes, sus anillos de bodas, sus pertenencias más preciadas para ayudar a pagar la indemnización que México debía a las compañías expropiadas. Los campesinos llevaron gallinas y guajolotes, los trabajadores contribuyeron con días de salario. Fue un acto de unidad nacional que difícilmente tiene paralelo en la historia del continente. No era solo economía, era identidad. Era México diciéndole al mundo, este subsuelo es nuestro, este recurso nos pertenece y lo vamos a administrar nosotros. El 7 de junio de 1938 nació oficialmente Petróleos Mexicanos, Pemex, una empresa de Estado con una misión que iba mucho más allá de extraer crudo. Era la encarnación misma de la soberanía nacional, el símbolo de que México podía pararse solo, de que los recursos naturales del subsuelo, reconocidos como propiedad de la nación desde la Constitución de 1917, finalmente estaban en manos de quienes los habían producido. El problema inicial era mayúsculo. Los ingenieros extranjeros se habían ido llevándose los planos técnicos, las fórmulas de operación, hasta los manuales de las máquinas. México tenía los campos, tenía los pozos, tenía las refinerías, pero no tenía el conocimiento acumulado que se necesitaba para operarlos. Lo que siguió fue uno de los capítulos más notables y menos contados de la historia industrial de México. Los técnicos mexicanos, muchos de ellos formados en el mismo sistema que las compañías extranjeras habían construido, se pusieron a trabajar, aprendieron sobre la marcha, cometieron errores, tuvieron accidentes, pero no se detuvieron. En cuestión de meses, la producción que todos esperaban que colapsara se sostuvo. No al mismo nivel, pero suficiente para demostrar que México podía hacer esto. Fue el primer gran argumento de que la apuesta valía la pena. Aquí es donde la historia se pone interesante. La expropiación no fue solo un acto político, fue el diseño de un modelo económico. El Estado sería el gran administrador de los recursos naturales del país y esos recursos financiarían el desarrollo nacional. En teoría, era una idea poderosa. En práctica, era una apuesta con consecuencias que tardarían décadas en volverse evidentes. Pero en 1938 nadie pensaba en esas consecuencias. México acababa de hacer algo que muy pocos países en el mundo habían tenido el valor de hacer. Y eso se sentía como victoria. Entre 1940 y 1970, México vivió algo que los economistas llamaron, con toda razón, el milagro mexicano. Durante 30 años seguidos, la economía del país creció a un promedio del 6% anual. La industria se expandió, las ciudades se llenaron de migrantes del campo, se construyó infraestructura, surgió una clase media urbana que consumía, viajaba, soñaba, y Pemex estaba ahí, en el centro de todo ese proceso, no como protagonista ruidoso, sino como columna vertebral silenciosa. En esas décadas, Pemex era una empresa relativamente sana. Producía lo que el país consumía, generaba excedentes moderados, invertía en exploración y desarrollo de nuevos campos. Era la empresa más grande del país, sí, pero operaba con una lógica más o menos empresarial. Producir, vender, reinvertir. Tenía sus problemas, la burocracia, la politización, un sindicato que con los años se volvería extraordinariamente poderoso, pero en términos generales cumplía su función. Y luego llegaron los años 70, y todo cambió. En 1971, geólogos de Pemex estaban haciendo exploraciones de rutina en el subsuelo marino del Golfo de México, frente a las costas de Campeche. Lo que encontraron dejó a todos sin habla, un yacimiento de dimensiones gigantescas. El campo, que se llamaría Cantarell, nombrado así por Rudecindo Cantarell,
el pescador que había reportado manchas de aceite en el mar desde los años 40, resultó ser uno de los depósitos petroleros más grandes que se habían descubierto en el mundo en el siglo XX. Para cuando comenzó su explotación intensiva, a finales de los 70, Cantarell producía más de 1 millón de barriles diarios. En su punto máximo, a principios de este siglo, llegó a producir más de 2 millones de barriles por día. 2 millones de barriles cada día. México de pronto no era solo un país petrolero, era un país con uno de los activos energéticos más valiosos del planeta. El presidente José López Portillo, que gobernó entre 1976 y 1982, lo entendió perfectamente, o quizás lo entendió demasiado bien. En sus discursos de esa época, hay frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva de México. La más famosa: hay que administrar la abundancia. Era 1977. El precio internacional del petróleo se había disparado, primero por el embargo árabe de 1973, que sacudió a toda la economía mundial, luego por la revolución iraní de 1979, que volvió a encarecer el crudo de forma dramática. México tenía Cantarell, México tenía el petróleo que el mundo necesitaba y el mundo estaba pagando precios récord por ese petróleo. Entre 1977 y 1982, la producción petrolera de México se disparó. Las exportaciones de crudo pasaron de prácticamente cero a convertirse en la principal fuente de divisas del país. El gobierno federal se financiaba cada vez más con los ingresos petroleros, y con esos ingresos y con créditos internacionales que los bancos extranjeros otorgaban con entusiasmo, usando el petróleo como garantía implícita, México invertía en infraestructura, en industria, en proyectos de toda índole. La sensación era de potencia emergente. Las comparaciones con Arabia Saudita, con Venezuela, con los grandes estados petroleros del mundo, no parecían exageradas. México tenía reservas probadas que en esa época se calculaban en decenas de miles de millones de barriles. Pemex era una empresa que producía, que exportaba, que generaba empleos de calidad. Sus ingenieros eran respetados internacionalmente. Sus instalaciones eran modernas y en ese momento alguien tomó una decisión que parecía razonable en ese contexto de abundancia, pero que iba a definir el destino de Pemex para las décadas siguientes. ¿Cuánto dependía el presupuesto federal mexicano de los ingresos de Pemex? La respuesta, para esa época, oscilaba entre el 30 y el 40% de los ingresos totales del gobierno. Uno de cada 3 pesos que el Estado mexicano gastaba venía de los campos petroleros. Era una cifra cómoda, era dinero fácil, era un flujo que parecía garantizado, y ahí estaba la trampa, porque cuando el dinero es fácil, las reformas se posponen, las diversificaciones se evitan, la dependencia se profundiza y el sistema entero empieza a girar alrededor de ese recurso como si fuera una verdad permanente que nunca va a cambiar. Pausa larga, música más grave. En 1981, el barril de petróleo costaba cerca de $35. México producía más de 2,5 millones de barriles diarios. Los números eran extraordinarios. Un año después, en 1982, el precio del petróleo comenzó a caer y el modelo, que había parecido sólido como roca, mostró su primera grieta. El 20 de agosto de 1982 es una fecha que los mexicanos de cierta generación recuerdan con exactitud. Ese día, el secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog viajó a Washington para informar en persona a sus contrapartes del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que México no podía pagar su deuda externa. Era la primera gran crisis financiera del México moderno. Y aunque las causas fueron múltiples, la deuda acumulada durante el boom, la caída de los precios del petróleo, la subida de las tasas de interés en Estados Unidos,
Lo que se reveló en ese momento fue la fragilidad estructural de un modelo que se había construido sobre una sola base, el petróleo. México debía entonces alrededor de 80,000 millones de dólares, una cifra enorme para la época, y para pagarla, o para renegociarla, necesitaba demostrar capacidad de generar dólares, lo cual significaba una sola cosa: vender más petróleo. Pemex no era parte del problema, Pemex era la única solución disponible. Y ahí comenzó el ciclo más peligroso de su historia, porque a partir de 1982, la relación entre Pemex y el gobierno federal cambió de naturaleza. Antes, Pemex era una empresa estatal estratégica que contribuía al presupuesto nacional. Después de 1982, se convirtió en algo diferente, en el mecanismo de emergencia del Estado mexicano, en la fuente a la que se acudía cuando no había de otra. Y como toda fuente a la que se acude en emergencia, empezó a ser usada con menos cuidado y con más urgencia. Los años 80 fueron duros para México. La inflación llegó a niveles del 100% anual. El peso se devaluó repetidamente. El nivel de vida cayó. La clase media que se había formado durante el milagro económico vio cómo sus ahorros se evaporaban. Y en todo ese periodo, Pemex siguió produciendo, siguió exportando, siguió transfiriendo recursos al gobierno federal para que el Estado pudiera funcionar, pagar sus deudas, mantener el gasto público, pero esa extracción constante de recursos tenía un costo invisible, un costo que no aparecía en los titulares, que no se debatía en el Congreso con la urgencia que merecía, que se fue acumulando durante años. La inversión en exploración y desarrollo de nuevos campos se rezagó. El mantenimiento de las instalaciones se postergó. La modernización tecnológica quedó en segundo plano y el sindicato, el poderoso sindicato de 1900 trabajadores petroleros de la República Mexicana, el STPRM, fue acumulando privilegios, contratos, posiciones dentro de la empresa, en un proceso que erosionó la eficiencia operativa de forma sostenida. ¿Qué tan profundo era ese deterioro? Un dato ilustra bien la situación. En la década de los 80, Pemex tenía una nómina que en algunos años superó los 200,000 trabajadores directos para una empresa del tamaño que tenía entonces, menor que su pico posterior. Era una cifra que no tenía ninguna justificación técnica ni operacional. Era empleo político, empleo de clientela, empleo que el sindicato había negociado como parte de sus contratos colectivos y que la empresa, que al final pagaba con dinero del Estado, simplemente aceptaba. No todo era ineficiencia pura. Pemex seguía siendo capaz de operar Cantarell, de mantener la producción, de ejecutar proyectos de cierta complejidad, pero el margen entre lo que producía y lo que le costaba producirlo se estrechaba año con año. En los peores años de esa época, Pemex transfería al gobierno federal hasta el 60% de sus ingresos totales en forma de impuestos y derechos. 60 centavos de cada peso que ingresaba salían hacia el presupuesto federal. No quedaba suficiente para reinvertir, no quedaba suficiente para explorar, no quedaba suficiente para modernizarse, y entonces llegó el Tratado de Libre Comercio, el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, fue una transformación profunda del modelo económico mexicano. Aunque el sector petrolero fue explícitamente excluido del tratado, el TLCAN tuvo efectos indirectos importantes sobre Pemex. Primero, aceleró la apertura de la economía, lo que significó que México comenzó a importar productos refinados, gasolinas, plásticos derivados del petróleo, de forma creciente, incluso siendo propietario de uno de los grandes yacimientos del mundo. Una paradoja que se volvió permanente. Segundo, trajo inversión extranjera masiva en sectores manufactureros que generaron presión para mantener bajos los precios de los energéticos, una presión
que durante años se resolvió con subsidios al consumidor que absorbía la propia empresa, para finales de los 90, Pemex enfrentaba múltiples tensiones simultáneas. Tenía que producir para sostener el presupuesto federal, tenía que subsidiar los precios internos de los combustibles, tenía que mantener una nómina sobredimensionada, tenía que pagar una carga fiscal extraordinaria y tenía que encontrar recursos para explorar nuevos yacimientos y mantener su capacidad futura. No había manera de hacer todas esas cosas al mismo tiempo. La que quedó rezagada una y otra vez fue la última, la inversión para el futuro. El campo Cantarell comenzó a declinar de forma acelerada a partir de 2005. Para 2009, su producción había caído de más de 2 millones de barriles, diarios a menos de 700,000, una reducción de casi el 65% en 4 años. Eso no fue sorpresa para los técnicos de Pemex. Los geólogos sabían desde principios de los 2000 que Cantarell estaba en su fase final, que era un campo ya maduro que había sido explotado de forma intensiva durante décadas. Lo que debería haber pasado es que los nuevos campos, Kumalub-Sap, en el Golfo, y otros en exploración, estuvieran listos para compensar esa caída. Pero eso requería inversión, inversión que durante años se había enviado al presupuesto federal en lugar de quedarse en Pemex. ¿A quién se le exige cuentas cuando un modelo estructural falla? ¿Al presidente que gobernaba ese año? ¿Al director de Pemex? ¿Al Congreso que aprobó la ley de ingresos? ¿O al diseño mismo de un sistema que convirtió a una empresa productiva en la principal fuente de financiamiento de un Estado sin más opciones? Esa pregunta no tiene una respuesta simple, pero tiene una respuesta y la veremos en el siguiente bloque. Para entender por qué Pemex llegó a donde llegó, hay que entender un concepto que los economistas llaman trampa de recursos. No es un término complicado, es una descripción muy precisa de algo que le ha ocurrido a varios países que dependen de un recurso natural para financiar al Estado. La trampa funciona así. Cuando un recurso natural genera ingresos grandes y relativamente predecibles, los gobiernos tienden a depender de esos ingresos para financiar el gasto público. Eso parece lógico en el corto plazo. El problema es que esa dependencia tiene consecuencias de largo plazo muy serias. Primera consecuencia, la presión para desarrollar otros mecanismos de financiamiento, un sistema fiscal robusto, una economía diversificada, disminuye. ¿Para qué cobrar más impuestos si el petróleo genera suficiente? México es un caso clásico de esta dinámica. Durante décadas, la recaudación fiscal no petrolera fue extraordinariamente baja, incluso para estándares latinoamericanos. México recaudaba en impuestos como porcentaje del PIB menos que casi cualquier país comparable. En los años más dependientes del petróleo, los ingresos petroleros representaban entre el 35 y el 40% de los ingresos totales del gobierno federal. Eso en un país cuya economía era ya la 10ª más grande del mundo en términos nominales. Segunda consecuencia, la empresa queda atrapada entre dos exigencias contradictorias. Por un lado, el gobierno necesita que produzca más y transfiera más dinero al presupuesto. Por otro, para producir más en el futuro, la empresa necesita reinvertir. Pero el dinero para esa reinversión es exactamente el que el gobierno necesita ahora. No hay salida limpia de ese dilema. Alguien tiene que ceder. Y en México, durante décadas, quien cedió fue Pemex. Una comparación internacional ilustra bien el problema. Saudi Aramco, la empresa petrolera estatal de Arabia Saudita, reinvierte en sí misma entre el 25 y el 35% de sus ingresos brutos. Pemex, en los años más críticos de dependencia fiscal, reinvertía apenas entre el 10 y el 15%. El resto salía hacia el gobierno federal. Esa diferencia, sostenida durante décadas, se convierte en una brecha tecnológica y productiva muy difícil de cerrar. Hay un tercer elemento de análisis fundamental,
la carga fiscal directa, Pemex no pagaba impuestos como cualquier empresa, pagaba derechos sobre extracción de hidrocarburos, diseñados para transferir al gobierno federal la mayor parte posible de los ingresos petroleros. En algunos años, esa carga fiscal efectiva superaba el 60% de los ingresos. Para comparar, una empresa petrolera privada típica paga entre el 20 y el 35% de sus ganancias en impuestos corporativos. Pemex pagaba el triple calculado sobre ingresos brutos, no sobre ganancias. Es decir, aunque tuviera pérdidas operativas, seguía transfiriendo recursos al gobierno. Hubo años en la primera década de este siglo en que Pemex reportó pérdidas contables y aún así tuvo que seguir financiando al Estado. Era una empresa deficitaria que sostenía al gobierno. Eso, en términos financieros, solo puede mantenerse de una forma, con deuda, y aquí es donde el ciclo de endeudamiento se vuelve estructural. Pemex comenzó a endeudarse no para financiar grandes proyectos de expansión, que sería la deuda buena, la que genera activos productivos, sino para cubrir el hueco entre sus ingresos reales y sus obligaciones fiscales y operativas. Era deuda para sobrevivir, no para crecer. Una empresa que se endeuda para crecer puede pagar su deuda con los activos que genera. Una empresa que se endeuda para sobrevivir simplemente acumula deuda. En el año 2000, la deuda total de Pemex era de aproximadamente 26.000 millones de dólares, manejable para una empresa de su tamaño. En 2012, esa deuda había crecido a 60.000 millones. En 2020, superaba los 113.000 millones. El crecimiento no es lineal, es exponencial. Ocurre cuando los intereses de la deuda vieja se pagan con deuda nueva. La empresa usa una tarjeta de crédito para pagar otra. Ahora bien, ¿por qué durante tantos años no se cambió el modelo? La respuesta tiene varias capas. La primera es política. El petróleo como fuente de financiamiento del Estado era cómodo porque evitaba subir impuestos o tener conversaciones difíciles con la sociedad sobre el costo del gobierno. El petróleo pagaba silenciosamente, nadie recibía una factura. La segunda es ideológica. Pemex tenía una carga simbólica tan profunda, tan ligada a la expropiación y al orgullo nacional, que cualquier conversación sobre reformar su estructura fiscal era interpretada como un ataque a la soberanía. Eso bloqueó durante décadas reformas que en países comparables se habían hecho sin tanto drama. La tercera es sindical. El STPRM había acumulado una capacidad de negociación que hacía muy difícil cualquier reforma de eficiencia. Los contratos colectivos garantizaban prestaciones muy superiores al mercado y un sistema de contratación que en su punto máximo fue uno de los factores más significativos de ineficiencia en la empresa. La cuarta capa es geopolítica. En los años 90 y la primera década de este siglo, México vivió una serie de transformaciones económicas. El TLCAN, la apertura comercial, la incorporación a la OCDE, que crearon expectativas de que el país se modernizaría siguiendo el modelo de las economías más abiertas. Eso generó presiones para reformar Pemex, pero también generó resistencias muy fuertes de sectores que veían cualquier apertura del sector petrolero como una cesión inaceptable. ¿Qué pasa cuando finalmente llega la reforma que todos esperaban? ¿Fue suficiente? ¿Llegó a tiempo? En 2013, el presidente Enrique Peña Nieto impulsó la reforma energética que modificó el artículo 27 de la Constitución para permitir la participación privada en exploración y extracción de petróleo, en áreas que hasta entonces habían sido exclusivas de Pemex. Era la reforma más profunda al sector energético desde 1938. Sus defensores argumentaban que era necesaria para traer capital, tecnología y competencia al sector. Sus críticos decían que era una privatización encubierta que vendía el patrimonio nacional. Lo que es cierto, sin importar la postura ideológica que se tenga, es lo siguiente: para cuando llegó esa reforma, Pemex ya llevaba décadas en un proceso de deterioro estructural
que no podía resolverse únicamente con inversión privada. Los problemas de Pemex no eran solo de falta de capital, eran de diseño institucional, de carga fiscal insostenible, de politización y de un modelo que había estado haciendo agua durante 30 años. La reforma llegó necesaria, pero llegó tarde y en 2018, con la llegada de la nueva administración, la reforma energética fue revertida en la práctica. Las rondas de licitación privada se suspendieron. Las empresas que habían comenzado a invertir en México bajo el nuevo marco regulatorio quedaron en una incertidumbre prolongada, y Pemex volvió a ser el centro absoluto de la política energética nacional. Los argumentos para ese viraje, soberanía energética, no más privatización del subsuelo, eran los mismos de 1938. 70 años después, el debate era exactamente el mismo. Lo que había cambiado era la situación financiera de la empresa que estaba en el centro de ese debate. Las consecuencias de lo que hemos descrito no son abstractas. Tienen nombre y apellido, tienen código postal, tienen familias que las viven. Empecemos por la producción, que es la medida más directa de la salud de una empresa petrolera. En 2004, Pemex producía 3,4 millones de barriles de petróleo diarios. Era uno de los productores más grandes del mundo. Estaba en el mismo nivel que Nigeria o Kuwait. Exportaba más de 1,8 millones de barriles diarios y los ingresos por esas exportaciones eran el principal sostén de las finanzas públicas mexicanas. Para 2019, esa producción había caído a 1,6 millones de barriles diarios, menos de la mitad en 15 años. Y las proyecciones no eran optimistas. Esa caída en producción tiene efectos en cadena. Menos producción significa menos ingresos significa menos capacidad de pagar deuda. Menos capacidad de pagar deuda significa que los acreedores, los bancos y los fondos de inversión internacionales que compraron los bonos de Pemex empiezan a pedir tasas de interés más altas para compensar el riesgo percibido. Y tasas más altas significan una carga de deuda mayor. Es una espiral. Y una vez que entra, es muy difícil de detener. Hay ciudades en México cuya historia es inseparable de Pemex. Ciudad del Carmen, en Campeche, fue durante décadas la base de operaciones de la explotación marina de Cantarell. En sus mejores años era una ciudad con pleno empleo, hoteles llenos de ingenieros y una economía local pujante. Poza Rica, en Veracruz, fue el primer gran centro petrolero de México. Nació junto con la industria a principios del siglo XX. Tampico y Minatitlán comparten esa historia. Todas estas ciudades compartieron la grandeza de Pemex, y todas sintieron el impacto de su declive. No hablamos de colapso total, hablamos de algo más sutil y más doloroso, la pérdida gradual de oportunidades, el empleo que ya no regresó, el técnico que tuvo que emigrar, el pequeño negocio que cerró cuando la plataforma ya no necesitaba tanto personal. México formó durante décadas ingenieros petroleros, geólogos, técnicos en perforación y refinación. Muchos encontraron trabajo en Pemex, pero muchos otros, en las épocas de recorte, tuvieron que migrar hacia compañías petroleras privadas internacionales que los contrataron con gusto. Es decir, México, el talento, pagó su educación y ese talento se fue a servir a las empresas que compiten con México en los mercados internacionales. Una ironía que es también síntoma de un modelo que no supo retener. Lo que generó, hay un tema que en México se habla poco porque incomoda a todos los lados del debate político. Pemex no solo perdió producción, perdió capacidad de refinación. Durante décadas México fue un exportador de petróleo crudo y un importador de gasolinas refinadas, es decir, sacaba el petróleo del subsuelo, lo vendía barato en bruto al mercado internacional y luego compraba el producto ya procesado a un precio más alto. Esa dinámica, exportar materia prima e importar valor agregado, es exactamente el modelo que Cárdenas y los industrialistas mexicanos de su época querían superar. La ironía histórica es profunda. La empresa creada como símbolo de soberanía y autonomía
terminó reproduciendo, en cierta medida, el mismo esquema de dependencia que la expropiación había querido romper. No de forma idéntica, claro. El contexto es completamente diferente, pero la estructura básica, exportar poco procesado e importar refinado, se mantuvo durante décadas, no por falta de visión, sino por falta de inversión. La misma inversión que se fue al presupuesto federal durante 30 años. La deuda de Pemex tiene también consecuencias para el Estado mexicano en su conjunto. Cuando las calificadoras internacionales, Moody's, S&P, Fitch, evalúan la solvencia de México, incluyen la situación de Pemex en su análisis, porque Pemex es una empresa propiedad del Estado y si Pemex no puede pagar su deuda, el gobierno federal tendría que rescatarla. Eso significa que la deuda de Pemex es, en la práctica, deuda contingente del gobierno. En 2020, Moody's bajó la calificación de Pemex a categoría especulativa, lo que en el lenguaje de las finanzas internacionales se conoce como bonos chatarra o junk bonds. Eso no significa que México vaya a quebrar, significa que los acreedores exigen tasas de interés más altas, lo que incrementa el costo del endeudamiento para toda la economía. Es el tipo de consecuencia que no sale en las noticias del día a día, pero que se filtra lentamente en forma de crédito más caro para empresas y personas, en presiones sobre el peso, en márgenes más estrechos para el gasto público. Decir todo esto no es derrotismo, no es el discurso de quienes quieren ver a Pemex privatizada ni de quienes quieren que todo siga igual. Es el inventario honesto de lo que un modelo estructural sostenido durante décadas terminó produciendo. Pemex sigue siendo una empresa que opera, que produce petróleo, que tiene activos reales e ingenieros capaces, que puede tener futuro. Pero ese futuro requiere reconocer con claridad lo que produjo el pasado. Y eso, en México, ha sido históricamente más difícil de lo que parece. Lo que le ocurrió a Pemex no es un accidente mexicano, es un patrón que se ha repetido en distintos países con distintos recursos naturales, con distintos gobiernos y distintas ideologías. Entenderlo en perspectiva comparada ayuda a ver con más claridad qué fue estructural y qué fue específico del caso mexicano. Empecemos por el caso más cercano y el más extremo, Venezuela. En los años 70, Venezuela era el país más rico de América Latina. El ingreso per cápita venezolano era comparable al de algunos países europeos. PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana, creada en 1976, era considerada una de las compañías petroleras más profesionales y eficientemente gestionadas del mundo. Sus ingenieros eran respetados internacionalmente, su estructura corporativa era en muchos aspectos modelo para otras empresas estatales. Venezuela también cayó en la trampa de los recursos, también financió su Estado con el petróleo, también pospuso la diversificación económica, también politizó progresivamente su empresa petrolera. Pero Venezuela fue más lejos que México en esa dirección, con consecuencias más severas. Después de 2003, PDVSA fue usada como instrumento de política social, con miles de empleados incorporados por criterios políticos más que técnicos, una carga fiscal comparable a la de Pemex e inversión insuficiente en mantenimiento y exploración. En 1998, Venezuela producía 3,5 millones de barriles de petróleo diarios. Para 2020, esa producción había caído a menos de 500,000 barriles diarios, una reducción de más del 85%. Pemex ha caído, pero no ha caído tanto. La diferencia ilustra que dentro de la misma trampa estructural, las decisiones específicas sí importan y marcan diferencia en la magnitud del resultado. El caso de Nigeria también es ilustrativo. Nigeria tiene enormes reservas petroleras en el delta del Níger. Durante décadas, los ingresos del petróleo financiaron al Estado federal nigeriano. El resultado fue una economía que nunca diversificó lo suficiente, una industria manufacturera débil y una infraestructura muy inferior a lo que los ingresos petroleros habrían podido construir.
La concentración de riqueza generada por el petróleo en manos del Estado y de élites vinculadas al gobierno produjo niveles de corrupción que son de los más documentados del continente africano. La paradoja del petróleo. El recurso que debería enriquecer al país termina empobreciéndolo precisamente porque es demasiado fácil de capturar por grupos de poder. México no llegó a esos extremos, pero la dirección de las fuerzas era similar. ¿Hay ejemplos de países que manejaron bien un recurso petrolero estatal? Sí, y el más citado en los debates sobre política energética es Noruega. Noruega descubrió petróleo en el Mar del Norte en 1969. Era un país pequeño que de pronto se encontró con ingresos petroleros significativos. La decisión que tomó fue inusual. En lugar de usar los ingresos petroleros para financiar el gasto corriente del Estado, los canalizó hacia un fondo soberano de inversión que solo podría gastar una fracción limitada de sus rendimientos cada año. Hoy, el Fondo de Pensiones Global de Noruega es el fondo soberano de inversión más grande del mundo, con activos superiores a 1,4 billones de dólares, suficiente para financiar el gasto público noruego durante varios años, aunque el país dejara de producir petróleo mañana. La diferencia con México no está en la cantidad de petróleo. Noruega tiene reservas mucho menores que las que México tuvo en su mejor momento. La diferencia está en la decisión de qué hacer con los ingresos. Decir esto no implica que México debió hacer exactamente lo que hizo Noruega. Los contextos son incomparables. Noruega es un país rico, pequeño, con instituciones sólidas, sin la presión de deuda que México enfrentaba en los años 80, sin los niveles de pobreza que exigían gasto social inmediato, pero el cianodo contraste sí ilustra que la trampa de recursos no es inevitable, que las decisiones importan. El caso de Petrobras, la empresa petrolera estatal de Brasil, tiene un paralelo interesante. También fue víctima de politización, corrupción y endeudamiento excesivo. El escándalo Lava Jato, revelado a partir de 2014, mostró cómo contratistas y funcionarios habían desviado miles de millones de dólares a través de un sistema de sobornos sistemático. Petrobras también acumuló una deuda masiva, llegó a 130.000 millones de dólares en 2015, aunque en su caso fue en parte consecuencia de inversión en los yacimientos de aguas ultraprofundas del presal. La diferencia notable es que Petrobras, después del escándalo, entró en un proceso de reestructuración severo, vendió activos, recortó inversiones, renegoció contratos, mejoró su gobierno corporativo. Para 2022 había reducido su deuda a niveles manejables y volvió a ser rentable. Pemex no ha tenido ese proceso de reestructuración profunda, no porque sea imposible, sino porque las condiciones políticas y estructurales en México lo han dificultado. Dentro del propio México, el patrón de empresas estatales convertidas en instrumentos fiscales del gobierno se repite. Luz y Fuerza del Centro, la empresa distribuidora de electricidad que operaba en la zona metropolitana, fue extinguida en 2009 después de años de ineficiencia estructural, nómina excesiva y pérdidas constantes. Tenía un sindicato, el SME, con características comparables al STPRM en su capacidad de resistir reformas de eficiencia. La compañía de Luz y Fuerza fue, en términos de diseño institucional, un anticipo de los problemas que Pemex ha enfrentado a mayor escala y con consecuencias más grandes. El patrón, entonces, es claro: empresa estatal creada con propósito legítimo, convertida gradualmente en instrumento fiscal, sometida a demandas incompatibles, deteriorada progresivamente hasta llegar a una situación que requiere intervención mayor y que a esa altura ya tiene costos enormes. No es un patrón exclusivo de México, no es un patrón exclusivo del petróleo, es un patrón de cómo los estados, cuando no tienen otras opciones fiscales o cuando las opciones disponibles son políticamente costosas, tienden a cargar sobre sus empresas productivas
hasta que esas empresas ya no pueden cargar más, y el costo final siempre lo absorbe la sociedad. Llegamos al final de este recorrido y creo que merece la pena hacer un balance honesto, sin triunfalismos ni catastrofismo. Lo primero que hay que reconocer es lo que la expropiación de 1938 sí logró. Lázaro Cárdenas tomó una decisión de enorme valentía política. Rompió con décadas de dependencia colonial en la explotación del subsuelo. Estableció el principio, que sigue siendo válido, de que los recursos naturales del subsuelo son propiedad de la nación. Generó un acto de identidad colectiva que unió a México de una forma que pocas decisiones políticas han logrado. Pemex, en sus décadas de expansión, contribuyó de forma real al desarrollo del país. Financió infraestructura, generó empleos de calidad, formó ingenieros, desarrolló conocimiento técnico que de otra forma México no habría tenido. Eso es real y merece reconocerse, pero también es real lo que el modelo que se construyó alrededor de Pemex terminó produciendo. Una empresa extraordinariamente valiosa fue convertida gradualmente en el mecanismo de financiamiento de un Estado que no desarrolló otras fuentes de ingresos con la urgencia y la seriedad que el caso requería. Esa decisión, que no fue una decisión de un día ni de un presidente, se tomó todos los años en cada ley de ingresos, en cada presupuesto, en cada negociación fiscal, donde se prefirió la comodidad del petróleo a la incomodidad de construir un sistema fiscal robusto. El resultado es una empresa que hoy carga con una deuda, que supera los 100.000 millones de dólares y que necesita apoyo del Estado para funcionar en la misma proporción en que durante décadas el Estado necesitó del apoyo de Pemex para sobrevivir. Una relación que empezó como soberanía y que terminó como codependencia. Y aquí está la pregunta que este documental deja abierta, no como retórica, como pregunta genuina. ¿Qué hace un país con una empresa que es al mismo tiempo patrimonio histórico, símbolo de identidad y activo estratégico, pero que también es una carga financiera que pesa sobre el conjunto de la economía? Se reforma a fondo con la inevitabilidad de que esa reforma cambie su naturaleza, se sostiene como está, apostando a que la recuperación de precios internacionales o nuevos descubrimientos puedan cambiar el balance, se privatiza parcialmente con el riesgo real, no inventado, de que el capital privado maximice ganancias de corto plazo, sin los objetivos de largo plazo que una empresa estatal puede tener. No hay respuesta limpia y cualquiera que diga tenerla miente. Lo que sí hay es claridad sobre lo que no funcionó, y esa claridad es el primer paso hacia cualquier decisión que se tome en el futuro. Cárdenas dijo en 1938 que el petróleo era de México. 85 años después, ese principio no ha cambiado. Lo que cambió fue la manera en que México decidió usar ese petróleo, y las consecuencias de esas decisiones, acumuladas durante décadas, son las que explican dónde está Pemex hoy. El recurso sigue ahí, la deuda también. La pregunta es, ¿qué se hace con ambas cosas? Si este análisis te resultó útil para entender cómo las decisiones estructurales, acumuladas en el tiempo, determinan el destino de las instituciones más importantes de un país, entonces hay otro documental en este canal que cierra este círculo de forma poderosa. Se trata de otro caso mexicano donde el Estado tomó decisiones que parecían razonables en su momento y que décadas después dejaron un costo que todavía pagamos. La lógica es la misma, los actores son distintos y los detalles que vas a encontrar ahí explican algo que probablemente ya sospechas, pero que nunca has visto analizado con esta profundidad. Si crees que lo de Pemex fue un caso aislado, no lo fue. En este canal analizamos otro gigante mexicano que siguió exactamente el mismo patrón: orgullo nacional, expansión y una caída que nadie quiso ver venir. Está en el siguiente video.